55 minutos en tiempo electoral. Este miércoles hablamos de los partidos que complementan este gran universo democrático de la República Dominicana y que son en ocasiones los que hacen que los partidos mayoritarios tengan esa gran playa de posibilidades de hacer alianzas que incluso en ocasiones no se comprenden. Ahora recibimos a Max Puy, que es presidente de Alianza por la Democracia, hoy para hablar de política, no de cambio climático. Generación de Servidores es el más de los nuevos, igual que nosotros Pacuando. El partido del señor Puy está desde el 1992. ¿Qué pasa? Y por ahí es que va la dinámica de 55 minutos en tiempo electoral. ¿Qué pasa? Que no ha logrado calar en el público su partido solo, sino que tiene que ir aliado a distintos partidos. Y buenas noches, bienvenido Max. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que es una excelente ocasión el hecho de que estemos en medio de un proceso electoral para hacernos ese tipo de preguntas. Porque esas preguntas no se hacen habitualmente. Nosotros aquí las hacemos. Sí. Y yo no sé si han escuchado la respuesta que yo voy a dar. Es la siguiente, es que el sistema electoral dominicano está hecho para que los partidos pequeños no crezcan. ¿El sistema electoral está hecho para que los pequeños no crezcan? Sí, está hecho para eso. ¿Los que hoy son grandes fueron pequeños o nacieron siendo grandes? No, todos nacieron pequeños. No hay nada grande que no haya sido pequeño, ¿verdad? Es una obviedad. Bueno. Pero sucede que todo el sistema de alianzas que está previsto en la ley electoral es un sistema de alianzas precisamente para hacer que todas las alianzas giren en torno a polos dominantes. La ley electoral dominicana no permite que dos partidos pequeños se alíen en igualdad de condiciones. La ley no lo permite. O sea, tiene que ser un pequeño con un grande. Porque el sistema de alianzas está basado en el principio de que un partido encabeza una coalición y que solo puede disponer de un número reducido de posiciones para el partido con los que él se alía o los partidos con los que él se alía. La ley electoral dominicana prevé este sistema bajo la modalidad de las llamadas reservas. El partido que encabeza la coalición puede reservarse un porcentaje determinado de las posiciones a elegir para poderlas ofertar al otro o a los demás partidos. La ley dominicana dice que es el 20%. Eso quiere decir que esas reservas, esas posiciones, no están sujetas a elección en base a los diferentes métodos que prevé la actual ley electoral de la República Dominicana, que son muy variados. Esas reservas tienen dos destinos, o sea, dos propósitos. Uno, el partido que encabeza o personifica la coalición puede reservarse esas posiciones para ponerlas en la coalición o para dirigentes propios que ese partido no haya querido someter a los sistemas de elección de primarias u otros. Pareciera un sistema de presión, entonces. Es el sistema. Pero ¿por qué no crecen esos partidos? Es la parte de mi respuesta, es la que estoy dando. No, pero ante el público, porque si te suben los militantes, los simpatizantes, usted tiene más que ofrecer. Sí, pero yo estoy explicando que hay un elemento en la ley electoral que impide que dos o más partidos pequeños se alíen en igualdad de condiciones. Pero eso es en alianza. Es un freno, eso es un freno fundamental. Ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno encabeza una coalición hoy. El Partido Fuerza del Pueblo encabeza otra coalición. Pero ellos solo pueden ofertar en la alianza el 20% de la totalidad de las posiciones. Pero dos partidos pequeños no pueden, según la ley dominicana, aliarse y disponer cada uno de ellos del 50% de las posiciones. Max, pero estamos hablando solamente ahí de alianzas. Nosotros también preguntamos por qué como unidad propia no crecen en la base de votantes que se supone que es la que alimenta un partido político. Bueno, precisamente
porque estoy hablando digo que la ley electoral. Pero eso es en cuanto a las alianzas. Bueno, sí. Un partido puede ir generando intención de voto, empatía, Claro que sí. Moverse por simpatía el en la gente, Claro que sí. ir llegando Llevar al el territorio mensaje. nacional Claro que sí, completo, claro. representantes en toda Sí. la provincia y crece el partido, Eso es ¿o no? cierto, sí, eso es cierto. Pero los partidos se mueven dentro de un marco legal. Y yo estoy diciendo que el marco legal existente en la República Dominicana está construido precisamente para garantizar la reproducción de un sistema que está basado en partidos dominantes, en partidos que legalmente tienen todas las facultades de crear en torno suyo todo un sistema de subordinación y dependencia. Está bien. Entonces yo digo que el marco legal electoral dominicano es distinto al de muchos otros países donde esas restricciones no existen. Eso es lo formal, perdón, Puy. pero lo Eso formal. es lo formal. Usted está muy ligado históricamente a la Unión Cívica Nacional. ¿Cómo creció la Unión Cívica Nacional? Un contexto totalmente distinto, porque la Unión Cívica Nacional fue la expresión de un momento determinado. Fueron, no sé, 1.000 y tantas personas, no recuerdo si fueron 2.144 personas las que firmaron el manifiesto, pero eso en un contexto muy específico, donde la Unión Cívica Nacional fue un movimiento de carácter patriótico, no partidario, que unió fundamentalmente el antitrujillismo interno. Eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo creció el PLD? Eso no tiene nada que ver. 1973, que tenía 300.000 votos. Hay muchos ejemplos de crecimiento. Es decir, yo puedo hablar de muchos ejemplos de crecimiento nacionales, internacionales, cómo creció Aristide, cómo creció Chávez, cómo creció Bosch. O sea, ejemplos hay por doquier. Es decir, lo que yo estoy diciendo frente a la pregunta que ustedes me hacen, yo digo que hay restricciones de carácter legal que condicionan El crecimiento de los las partidos. dificultades de crecimiento, que también se expresan en el financiamiento electoral en la República Dominicana. Un sistema de financiamiento que no es propiamente democrático. Cuando uno ve el sistema de financiamiento de otros países latinoamericanos y europeos y la forma en que se establece el sistema de atribución del acceso a los medios de comunicación, pues ahí hay toda una serie de restricciones también. El hecho es que en la República Dominicana existen esos condicionamientos. Pero en la sociedad hay muchos condicionamientos. No quiere decir que esos condicionamientos sean absolutos. Yo recuerdo, hace muchos años, siendo bastante joven, yo leí un artículo antes de las elecciones que le dieron el triunfo a Salvador Allende y a la Unidad Popular en Chile. Y el artículo me impresionó. Estaba muy bien escrito, estaba magníficamente bien documentado. Y el artículo se llamaba ¿Por qué la Unidad Popular no puede ganar las elecciones? Y el artículo me convenció y explicaba todos los condicionamientos que impedían que esa unidad popular... ¿Cuáles eran? Díganos dos. Bueno, eran condicionamientos de carácter fáctico, de orden legal. Entonces, esto quiere decir... Bueno, atados a la situación política de Y el la época. en ese trabajo momento, eso político. quiere decir... Usted no está hablando del trabajo Pero político. no, eso es lo que ese ejemplo va en esa dirección, bueno. justamente. Yo quedé convencido de lo que decía ahí, que era imposible, y sin embargo la Unidad Popular ganó. Ahora, ¿por qué? Porque se movieron, es decir, en ese caso en Chile, es decir, los elementos fundamentales, y es determinar cuál es el juego de fuerzas económicas, políticas y sociales que hay en un momento determinado en una sociedad. Es decir, y es ese movimiento lo que explica que más allá de esos frenos y de esos condicionamientos se puedan romper esas barreras. Yo digo que hay barreras en la República Dominicana, pero esas barreras pueden ser superadas a condición de que se haga una lectura adecuada, es decir, una lectura correcta del acontecer social y del acontecer político. Por eso
aunque yo diga que hay condicionamientos, es decir, yo creo que esa situación que se está dando puede ser revertida. Durante 4 años, los partidos pequeños, yo digo que hibernan, ustedes se alían, pactan para las elecciones. Después uno no escucha ningún planteamiento como dirigentes políticos, sino esperando el pastel. ¿Esa no sería una de las razones para no calar en la población? Ustedes no hacen un trabajo político a no ser previo a la repartición. Esperando el pastel es una visión prejuiciada. Es una visión prejuiciada porque generaliza y hace pensar que todos los partidos lo que están es esperando el pastel. Pero solo se dice que los pequeños esperan el pastel. Ahí hay una visión prejuiciada. Los pequeños son el pastel de los grandes también. No. Lo que yo quiero decir que de la manera en que uno se expresa, refleja sus puntos de vista, sus visiones, sus juicios, sus prejuicios. Es decir, la Alianza por la Democracia no hiberna. Entonces yo no me siento concernido por esa generalización. Pero digo, esas generalizaciones están llamadas a reproducir una visión que menosprecia se inscriben en la Alianza para la Democracia, que existe desde Claro 1992. Sí, claro que sí. Y nuestros miembros están registrados en el padrón de la Junta Central Electoral, como establece la ley. ¿Qué hace que los partidos, hay partidos considerados emergentes que inclusive han ido con alianzas para estas elecciones de medio término y las elecciones presidenciales de 2020 y las del 16, que crecieron porcentualmente? Tenían 0.30, 0.56 y llegaron a 1%. Hay varios ejemplos que podríamos poner. Y se espera que lo mismo pase para las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cuál es la diferencia que hace que esos 2 o 3 partidos sí aumenten al 1% y que la generalidad, el universo de los demás, entonces se quede gravitando en ese mismo 0 porcentaje algo que inclusive no les permite crecer económicamente con los fondos aprobados por la ley para los partidos políticos? Desde el punto de vista estadístico, lo más significativo en estas elecciones es la diferencia que se manifestó entre la votación alcanzada por todos los partidos a nivel uninominal y a nivel plurinominal. Me parece que desde el punto de vista estadístico es lo más significativo. Porque en las elecciones plurinominales, que esta vez estuvieron marcadas en el plano local, es decir, de municipios y distritos municipales, por el voto preferencial, fue el doble que a nivel uninominal. El doble. ¿Por qué? Sí, hay regidores que ganaron más que cualquier otro. ¿Por qué? Yo tengo una explicación que quizá no sea la de ustedes, pero yo la voy a exponer. Bueno, como presidente del partido debe tener una mejor explicación. Bueno, es una experiencia. El conjunto de partidos aliados del PRM, a nivel uninominal alcanzamos el 12% de los votos. Y a nivel plurinominal el 25%. Más o menos, o sea, el doble. ¿De los votos? ¿De votos emitidos o del porcentaje total? De los votos emitidos, los partidos aliados del PRM alcanzamos el doble de votación a nivel plurinominal que a nivel uninominal. La explicación del sociólogo, ¿cuál es? La explicación del sociólogo tiene que ver con el sistema legal. Es legal también. Por lo siguiente. O sea, que están atados. Entonces los partidos están atados de todas las maneras. Les voy a decir por qué. Diga. Les voy a decir por qué. Porque yo creo que eso es algo muy importante. En el sistema electoral dominicano, este sistema que yo llamo que privilegia los partidos dominantes y privilegia un sistema de partidos subalternos, establecía a lo largo de décadas, solo permitía que el partido que encabeza o personifica la coalición era el que tenía delegados electorales. Desde las elecciones del 2020 ya hubo una novedad.
se permitió el observador de escrutinio. Aunque se permitió en el 2020, en la ley, en los hechos no hubo. Prácticamente en todos los colegios, los presidentes y los integrantes y los funcionarios no permitieron en los hechos el observador de escrutinio, es decir, no pudieron entrar. Ahora sí pudieron entrar, pero quizás no en todos los colegios, porque los mismos partidos pequeños no tienen o no tenemos la cantidad de delegados suficientes, pero esta vez ya sí fue un hecho. Ahora, en el conteo, es decir, en la medida en que el delegado electoral solo era del partido que personifica o encabeza, se daba siempre la tendencia de que en el conteo, aún los votos de los partidos aliados se expresaran, no fueran contabilizados en ese partido, sino directamente en el partido que personifica, es decir, en el partido principal de la coalición. Y yo creo que lo que pasó ahora en el 2024, en esas diferencias de votación, es precisamente eso mismo. Eso mismo. Es decir, no tiene lógica que un partido alcance el doble de votación para regidores que para alcaldes, cuando es la misma persona que ha votado. Sí, se supone. Lo que ha sucedido... O sea, asunto de vigilancia electoral. No solo de vigilancia, sino que la ley electoral actual, es decir, el sistema, permite un conteo más preciso, porque el hecho de que haya que decir el nombre de la preferencia obliga a un conteo más preciso. Y yo creo que eso es lo que explica que haya el doble de votos en el nivel de regidores muy y vocales. cándida explicación, pero puede no, ser. cándida no, muy objetiva. Eso no es cándida, eso es muy objetivo, porque ahí están los números. Claro. Como el sistema de votación anterior, entonces fue todo el país. Es decir, no el sistema de votación, más que de votación, el sistema de cómputo, es decir, ya el sistema de contabilización. El método de conteo. El método de conteo ya no es perfecto, pero es mucho mejor en 2024 que en 2020. Es decir, y eso permite que haya esa mayor expresión. Por ejemplo, en número de votos, Alianza por la Democracia tiene hoy, es decir, el doble de votos a nivel de... ¿Por qué? Porque se pudieron contar mejor. Por ejemplo, el PRM a ese nivel alcanza 42, 43%. Y en el otro nivel alcanza 48. Bien, bueno. Y así. Ha sido una buena explicación. Gracias a Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia. Con él nos despedimos. El tiempo se ha ido volando. Sí. Hoy hemos querido hablar de los partidos llamados pequeños, partidos emergentes, aunque muchos duran muchos años siendo emergentes, otros pasan del 1, algunos bajan, suben, pero al final ellos son los que componen este gran sistema de democracia que vive República Dominicana. Gracias a Max Puig. A ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Para Carmen y para mí es un placer. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches.